Igualmente le damos la bienvenida a las personas que se conectan a esta hora también, ya 8 en Colombia, a través de nuestro perfil en Facebook, Área de Educación Bíblica. Recuerde que la tarea, la lección, también todo eso, además del grupo, la encuentra en Facebook en Área de Educación Bíblica, porque como muchos entran por ese lado, entonces también estamos dejando el enlace donde encuentra la lección, donde encuentra también la tarea. Jonathan, ¿puede iniciar en oración de allá o le queda difícil? Está trabajando. No, no creo, ¿no? Pues está pendiente de la clase, pero igual tiene que estar trabajando allá. Entonces, ¿quién no ha orado? Manuelito, represéntenos en oración en este momento. Bueno, pastor, muchas gracias. Amado Dios, hoy en el nombre de Cristo Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacerte esta oración, Papito de los cielos, para que tú seas derramando de tu espíritu en cada uno de nosotros, que hemos dispuesto nuestro corazón a que tú nos enseñes, para ser esas personas que tú buscas, mi Rey amado. ¿Cómo no decirte, precioso Dios, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que infinito es tu amor, Papito de los cielos? Te pido, Señor, por la vida de nuestro pastor, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas utilizando su boca, su mente y su corazón, que tú seas enseñándonos a través de él, Papito de los cielos. ¿Cómo no darte gracias por este grupo, Papito Dios, que tú nos has dado para que nosotros nos preparemos día tras día, mi Rey precioso? ¿Cómo no amarte, precioso Dios? Gracias, Señor. Bendito sea este momento que te ha placido dárnoslo, mi Rey precioso, lo dejamos en tus preciosas manos. Y queremos hacerte esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Manolito. Entonces, hasta la semana pasada miramos lo que era esa pastoral de líder, no solamente líder, sino un pastor con corazón de pastor, con corazón de padre. Cuando hablamos de la pastoral de líder, no es más que hablar de un liderazgo de corazón, un liderazgo con ese principio de amor de un padre, de una madre, para poder enseñar, alimentar. Más que todo, deberemos entender entonces que la labor de un pastor, la labor de un líder es cuidar, y cuidar no es sobreproteger, sino entrenar, preparar y sobre todo alimentar. Mirábamos algo, y es que una madre difícilmente puede alimentar a su bebé si ella primero no se alimenta. Por lo tanto, pastor, líder que no se esté alimentando de manera diaria, va a empezar a dar de su propio parecer, de su propio razonamiento y no lo que dice la palabra. Vamos a mirar ahora en nuestra lección número 14, pero igual que la anterior va a tener unas 3 secciones. Los lunes que hemos pasado no son lecciones cada lunes, sino que hoy es la 14, pero si abarcamos en unos 3 lunes, sigue siendo la misma 14, solo que sería 14.1, 14A, en fin. Hoy vamos a mirar características personales del líder. Si usted no tiene su manual, como en el caso de Cándido, puede, al entrar a nuestra página, ahí encuentra el manual donde lo puede o descargar o simplemente mirarlo y saber en qué lecciones que vamos. Lección número 14, características personales de un líder. Ya miramos que un líder debe tener corazón de padre, de madre, pero también debe tener ciertas características que lo identifican como ese líder. El ministerio pastoral, entonces, es en cierto sentido una proyección del líder. Cuando hablamos de el ministerio pastoral, estamos hablando de formar personas, así como lo hizo Jehová con nosotros. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza, y hoy nuestros hijos, podríamos decir, son la proyección de lo que nosotros somos. Así que
Si nosotros nos quejamos de nuestros hijos, muy probablemente no nos estamos dando cuenta que ellos son la proyección de nosotros, ellos son el reflejo de lo que nosotros somos. Por lo tanto, un discípulo en cualquier iglesia siempre va a ser el reflejo, la proyección del líder. Si el líder es aquella persona que en la iglesia ora con toda la devoción, su discípulo va a ser así. Si él tiene hambre, sed de servir en la iglesia, el discípulo va a ser así, porque el discípulo va a entender que eso es la vida ministerial. Si el líder, el discipulador, es una persona que le encanta estar en las cosas de Dios, así va a ser también su discípulo. Por lo tanto, vamos a mirar algunas características del líder, teniendo en cuenta que el discípulo no es más que la proyección de lo que es el discipulador o el líder. Cuando hablamos de líder, no solamente estamos hablando de líder como a cargo de un ministerio, sino todo discipulador. Si usted es una persona que está discipulando a alguien, que hoy en día prácticamente se está perdiendo ese mecanismo que tenía Jesús, que era discipular. Cada miembro de la iglesia debe tener a alguien a quien estar discipulando. Ese manual que estamos viendo los miércoles, que es fascinante, es conocer de Cristo. Si usted no quiere que ese manual se le pudra debajo del colchón, consígase un discípulo a quien dárselo. Si dice yo no tengo a nadie por fuera, pues compártaselo, deje un día, un miércoles, los que no tienen grupo, un miércoles, donde se lo pueda enseñar a su nieto, a su sobrino, a su esposo, al vecino, si es que se atreve, si es que no nos da ese temor, al vecino. Digámosle, usted quiere conocer un poco más de Cristo, si quiere, los miércoles puedo ir a su casa o puede venir usted a la mía y estudiamos algo más acerca de ese Dios maravilloso. Eso es discipular. Y poco a poco esa persona se va a ir pareciendo a usted. Por eso es que es necesario que tengamos en cuenta algunas observaciones. Primero, comprensión de sí mismo. Si realmente nos conocemos, debemos comprendernos a nosotros mismos. A veces nosotros decimos, es que yo quiero comprender al vecino, a la vecina, a mi discípulo, a mi hijo. Si yo mismo no tengo comprensión de mí mismo, comprensión no es más que conocernos. Si yo mismo no me conozco, no puedo evaluar mejor y controlar nuestra propia conducta. O sea, debo yo tener la capacidad de controlarme, evaluarme a mí mismo. Si hacemos eso, podríamos más probablemente y más plenamente podríamos saber los sentimientos y los actos de todos aquellos a quienes nosotros tratamos de ayudar. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros mismos no nos entendemos a nosotros, si no nos comprendemos nuestra propia naturaleza, difícilmente vamos a poder entender a la persona que yo quiero ayudar. Cuando yo cojo a un discípulo, lo único que yo quiero es ayudarlo. Cuando yo le ofrezco a alguien discipularlo, más que solamente llenarlo de versículos bíblicos, lo que yo quiero es ayudarlo. Y para poderlo ayudar, primero, como líder, debo tener comprensión de mí mismo, debo comprender lo que está pasando en mi vida. Debemos conocer nuestros propios problemas, esos métodos de evasión que a veces tenemos para evadir nuestras responsabilidades. Deberíamos nosotros decir, bueno, ¿por qué yo siempre evado mis responsabilidades en la iglesia? Si yo mismo no entiendo por qué, no voy a poder convencer a mi discípulo que participe en los ministerios de la iglesia. Ese autoengaño que a veces nosotros mismos tenemos. No, todo está bien. No, solamente hay que tener fe y a veces por dentro estamos que
nos desmayamos del mismo susto. Si yo no puedo entenderme a mí, si yo no puedo entender por qué es que yo reacciono de esa manera, difícilmente voy a entender a los demás, a los discípulos o a nuestros hijos. A veces nosotros señalamos y criticamos el actuar de alguno de nuestros hijos y no nos damos cuenta que tal vez nosotros también tenemos ese mismo complejo. A veces decimos, pero es que mi hijo le da miedo hablar. ¿No será que yo también tengo ese mismo complejo, pero no me estoy dando cuenta? Si yo quiero ayudar a mi hijo, si yo quiero ayudar a mi discípulo, si yo quiero ayudar a alguien, debo tener ese conocimiento de mí mismo, debo conocerme a mí mismo, debo tener esa comprensión de mí mismo. Por eso este primer punto, comprensión de sí mismo. Debo comprender mi propio actuar, mi propio proceder, porque de lo contrario no podría yo ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ayudar a alguien si yo mismo no me entiendo? El conocimiento propio de nosotros mismos se lo obtiene a través de una reflexión personal. O sea, pensar yo mismo, sacar un tiempo para pensar en mí, para hablar conmigo. O sea, muchas veces nosotros hablamos con todo el mundo, pero no hablamos con nosotros mismos. Magda y las personas que acaban de entrar. Entonces, estamos tratando el tema características personales de un líder. Ya miramos cómo un pastor es aquel que ama, ayuda, consuela, prepara, entrena, pero también vamos a mirar en esta segunda parte es que un discípulo no es más que el reflejo de su líder. Un hijo no es más que el reflejo de sus padres. Si queremos que nuestros hijos sean dinámicos, eso es lo que ellos deben ver en nosotros, porque a veces nosotros exigimos en nuestros discípulos cosas que nosotros no hacemos. Por eso este primer punto, comprensión de sí mismo. Debo comprender por qué yo actúo de esa manera, debo comprender mi propia conducta para así poderle ayudar al otro discípulo, teniendo en cuenta que el discípulo se va a parecer a mí. Y si yo no sé dominar, no me sé controlar, si yo mismo no me conozco, difícilmente voy a poder ayudar a mi discípulo. ¿Cómo yo obtengo ese conocimiento mío? ¿Cómo me puedo conocer? O sea, ¿cómo puedo yo conocer a mi hijo? Hablando con él, no solo. ¿Cómo puedo yo conocer a los vecinos? Hablando con ellos. No sé si le pasa, hay personas que vivimos en algún barrio y no conocemos a nadie. ¿Cómo lo logramos? Pues interactuando, hablando. Magda, que trabaja en el hospital, hay gente que no se conoce entre sí, no conoce a los demás, no conoce a los compañeros, los ve, pero no se los conoce. ¿Por qué no los conocemos? Porque ellos no interactúan, ellos no están en ningún grupo, ellos no van a ninguna actividad social, no los conocemos. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Teniendo tiempo para mí. A veces tenemos tiempo para todo el mundo, menos para nosotros. A veces nosotros no nos recostamos un rato a hablar solo con nosotros. A veces estamos tan ocupados con el Facebook, estamos tan ocupados con la televisión, estamos tan ocupados en nuestro trabajo que nosotros mismos no nos conocemos, no conocemos lo que nosotros somos. ¿Cómo puedo yo tener conocimiento entonces de mí? Primero, una reflexión personal, o sea, hablando con mí mismo, sacando un tiempo para mí. Otra forma, la opinión de otros. Eso hace que yo pueda establecer un contraste. Siempre es bueno escuchar opiniones sobre nosotros mismos. A ver cómo somos. A veces nosotros creemos que somos los mejores, pero nuestros hijos pueden estarnos diciendo, papá, tal vez no eres el mejor papá. Sería bueno que hiciéramos esto, hiciéramos lo otro. Y tal vez yo creo que soy el mejor papá porque nunca les hago faltar dinero, pero pueden haber otro tipo de cosas.
Y algo importante, a través de quién yo puedo conocerme, a través de lo que el Espíritu Santo nos muestra. Miremos ahí en el Salmo 139 del 1 al 6. Salmo 139 del 1 al 6. Amén. ¿Qué dice? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 6. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Amén. Dice, tanto conocimiento, pero tanto conocimiento de quién o sobre qué es lo que está diciendo ahí. David está diciendo tanto conocimiento de qué, tanto conocimiento de Biblia, tanto conocimiento de palabra le está diciendo a Jehová, o sobre qué es lo que se admira David. Del corazón, de lo que tiene él. Los pensamientos. ¿Cómo El comienza actuar. diciendo ahí el versículo 1? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, David se admira de que Jehová tiene tanto conocimiento de quién o de qué. De David. De David, ajá, Sí. de la persona de... Es que tú mira cómo me conoces. Me admiro de cómo me conoces. Conoces mi entrar, conoces mi salir. O sea, así como se conoce Jehová a sí mismo, conoce a David, conoce a sus hijos, conoce a los demás. Si yo quiero, entonces, conocerme a mí mismo, debo conocer también a mi discípulo, debo conocer de esa manera. Y eso se extiende a lo demás, a nuestros hijos. ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto conocemos a nuestros hijos? ¿Qué tanto conoces a tu esposa, a tu esposo? Cuando hablamos de liderazgo, no solamente estamos hablando entonces de tener un grupo de personas a quien dirigir, sino líder todo aquel que tiene bajo su responsabilidad a quien sea, a cualquiera. Por lo tanto, una clave importante es para que funcione todo lo de Jehová, es cuánto Él nos conoce. Y por eso David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tú conoces mi entrar, tú conoces mi salir, tú conoces todo lo que me sucede a mí. Antes de que yo quiera pedirte algo, antes de que yo lo tenga en la lengua, he aquí Jehová, tú ya lo sabes todo. A David le impresiona todo lo que Jehová conoce de David. ¿Por qué se requiere tener tal conocimiento, Magda? Bendición, pastor. Buenas noches. Dios la bendiga. O sea, es importante conocernos a nosotros mismos para saber cómo actuar también frente a diferentes situaciones o también cómo aconsejar al discípulo. A veces de pronto actuamos más que con nuestro conocimiento de nosotros, actuamos digamos, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a lo que los demás quieren de nosotros, más no conforme a nuestra propia esencia ni conforme a lo que nosotros somos. Entonces, me debo conocer y debo conocer al discípulo. De esta manera, yo puedo ayudarlo. Si yo no me conozco, yo no soy capaz de qué cosas puedo hacer a favor del discípulo. Y si yo no conozco al discípulo, Jehová se conoce a sí mismo, pero también David le admira es cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentar, mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y eso es lo que le admira a David. Dice, uy, pero es que
Jehová conoce hasta mis pensamientos. Y eso a veces pasa cuando los padres se interesan en sus hijos. Antes de que hablen, pero bueno, yo creo que él va a actuar así. Es más, cuando yo conozco mucho a una persona, me evita inclusive problemas cuando me hablan mal de ella. Si a mí me dicen, uy, pero es que Martica si sabe lo que hizo, si yo la conociera, ¿qué pasaría con ese comentario? ¿Qué dice Manuelito? Este Manuelito se fue. ¿Qué dice Jenny? Uno podría decir a ciencia cierta si en realidad lo hizo o no lo hizo, de acuerdo al conocimiento que tiene de esa persona. ¿Cierto? Entonces uno podría decir, no, yo no creo. ¿Y por qué está seguro de que ella no hizo eso? Porque yo la conozco. Porque yo sé cómo piensa, porque yo sé cómo actúa, porque yo sé. Ahora, cuando conocemos tanto a otra persona, inclusive nos hablan bien de ellas, uy, es que fulano, y uno dice, pero sí será, pero es que de acuerdo a como yo la conozco, no sé, no creo. ¿Sí? Entonces, el conocimiento sobre alguien sirve para mucho, para poderla ayudar, para poderle defender, para todo. Y por eso Jehová se conoce y Jehová conoce a sus hijos, conoce a nosotros. Jesucristo dice que Él conoce a sus ovejas y que las ovejas deberíamos conocer a Él, a nuestro pastor. Entonces, una de las características importantes de un líder es conocerse y conocer también a su discípulo, teniendo en cuenta que el discípulo no es más que el reflejo de lo que es el discipulador o el líder. Si el líder en la iglesia es muy activo, su discípulo llegará a ser igual. Si el discípulo, pues a veces ni siquiera va a la iglesia, el discípulo igual, menos. Él cada vez que va no lo encuentra, el discipulador. Por lo tanto, él se le hace común a veces ir o a veces no ir. Va a la iglesia y al que está discipulándolo nunca lo ve servir, nunca lo ve en la puerta, nunca lo ve en un ministerio. Para él eso es normal y él tampoco va a servir. Por lo tanto, debemos entender entonces que el discípulo no es más que esa proyección de lo que es el líder, de lo que es el discipulador. Vamos a mirar una segunda característica y es esas características psicológicas que debe tener todo líder, todo discipulador. En esas características psicológicas debemos tener un alto grado de comprensión. ¿Sí? Debo saber comprender lo que le sucede, debo saber comprender lo que le puede estar pasando, debo saber comprender por qué le es tan difícil aprender ciertas cosas. ¿Por qué es tan importante entonces tener un alto grado de comprensión? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? Marta, ¿qué dice? Es difícil tener un alto grado de comprensión porque, me han dicho, es necesario tener un alto grado de comprensión, porque nosotros sabemos que las personas todas somos diferentes, tenemos diferentes caracteres y a veces uno quiere actuar de una manera, quiere como exigirle, quiere como cuando uno pues habla con alguien, quiere que le responda ya, y hay personas que no son como nosotros pensamos que ellas son, porque hay personas que analizan en el momento, hay otras que no entienden. Entonces, nosotros debemos como tener en medio de esa comprensión como la paciencia con ellos
y estudiar a la persona primeramente para poder entenderla y comprenderla. Entonces, en esas características psicológicas, debo tener ese alto grado de comprensión. ¿Qué quiere decir? Comprender el por qué actúa esa persona. Si yo comprendo el proceder de esa persona, le puedo ayudar. A veces a nuestros hijos, ¿por qué no les podemos ayudar? Porque simplemente no comprendemos el por qué es que está actuando de esa manera. Puede ser que tenga fallas, puede ser que tenga inconvenientes, problemas que nosotros debemos entender. Magda, ¿qué dice? Sí, pastor, creo que a veces es difícil tener ese grado de comprensión en el sentido en que no entendemos que la otra persona es diferente a nosotros y o queremos que esa persona actúe o responda igual que como somos nosotros. Entonces, en este caso, no comprendemos, sino que nos convertimos en jueces o en señaladores y en vez de ayudar a la otra persona, lo que hacemos es opacarla o tal vez hacerla sentir mal. Exacto. Entonces, todo discipulador, todo líder, todo pastor, todo papá, mamá, debe tener una alta capacidad entonces de comprensión, un alto grado de comprensión. ¿Qué quiere decir? Comprender, entender, saber las razones por las cuales ese hijo está haciendo eso que está haciendo. Puede ser que tenga problemas en el colegio, puede ser que tenga algún tipo de traumas, cosas que no le permiten desarrollarse, que no les permiten crecer. Como dice Marta, como dice Magda, cuando yo tengo un alto grado de comprensión, puedo entender, no alcahuetear, sino entender por qué está haciendo eso para yo poder encontrar la ayuda. Pasa como un médico, él debe comprender qué es lo que le está pasando al paciente para de esta manera poderle formular. A veces nosotros decimos, le duele el estómago. Ah, tómese tal cosa. Bueno, eso es lo que aparentemente puede estar pasando y por eso le digo, tómese tal cosa porque a mí me pasó con eso. Pero él necesita tener un alto grado de comprensión, comprender lo que está pasando en ese estómago. Y para poder él saber qué está pasando en ese estómago, es necesario que se le hagan ciertos exámenes, ciertas cosas. Bueno, alguien me decía lo que estaba sucediendo conmigo. O sea, como tenía problemas de respiración, entonces me podían decir, haga ejercicio, trote, corra para que así los pulmones se le expandan y se ejerciten. Sí, pero como el caso mío era otra cosa y necesitaba comprender lo que estaba pasando en mí, eran necesarios ciertos exámenes para después decirme, usted no se puede agitar tanto. ¿Sí? Entonces, mira, alguien me podría decir, no, para los pulmones es bueno que trote, que corra, que haga ejercicio para que la cavidad torácica se le expanda, pero en el caso mío no. O sea, normalmente a alguien que tiene problemas de respiración podría ser que el ejercicio le ayude. En el caso mío, si me agito demasiado, se me queda el corazón. Entonces para comprender eso que está pasando, el médico debe tener mucho conocimiento que lo adquiere a través de los mismos exámenes. ¿Cómo adquiero yo ese conocimiento de mis discípulos? Pues teniendo tiempo para ellos. ¿Cómo tengo yo conocimiento de mis hijos? Teniendo tiempo para ellos. Eso es como el examen. Si nunca compartes con tus hijos, pues no los vas a conocer y como no los conoces, no los puedes comprender. ¿Cómo puedo yo comprender por qué está teniendo esa actitud, ese comportamiento mi hijo si yo no lo conozco, si yo no le tengo tiempo, si yo no le dedico tiempo? Entonces, a nivel psicológico debo tener un alto grado de comprensión. Debo tener la capacidad de aceptación. No tratar al discípulo como un caso
sino como una persona. Muchos psicólogos caen en el error de tratar a su paciente como un caso más y no como una persona. El médico no puede tratar la enfermedad de su paciente como un caso más. Ah, le duele el pulmón. Ah, esto es por esto. Sería un caso más. Ah, le duele el estómago. Ah, tome tal pastilla. No, no puedo tratar la enfermedad como un caso más, sino debo tratar al paciente como una persona. No debo tratar al discípulo como un caso más. Ah, es que le quería decir, líder, que estoy teniendo problemas con mi esposo. Ah, haga tal cosa, como si fuera un caso más. No, debo tratarlo como una persona. ¿Por qué es tan importante que al discípulo no lo trate y al problema del discípulo no lo trate como un caso más, sino que lo trate como una persona? ¿Por qué es tan importante? Y él dice, Manuelito, escuchámoslo a ver si está por ahí. Sí, pastor, o sea, entendiendo de lo que se está hablando, ¿cómo puedo yo entender o comprender a otra persona cuando entiendo que para uno también ha sido un proceso, ¿no? Y puedo entender a la otra persona porque en lo que se está aprendiendo, o sea, se puede decir que otra persona, supongamos que le estamos, o un ejemplo de que le estemos enseñando algo, y la persona no quiera captar lo que uno le está enseñando, ahí es tratar de comprender cómo uno ha sido, mirarse a uno mismo y poder comprender de que la persona también no tiene la misma capacidad que uno ha tenido. Entonces, estamos mirando dos cosas. Uno, que es ese alto grado de comprensión. Debo comprender por qué actúa así esa persona. Lo otro, tengo que tener capacidad de aceptación. ¿Qué quiere decir? Para yo poder aceptar a ese discípulo, a esa persona, yo debo tratarla como una persona y no como un caso más. El hijo. Si el hijo es rebelde, entonces alguien llega y dice, dele con ortiga. Eso antes los curaba así de esa rabia y de ese mal genio. Yo no debo tratarlo como un caso más que a todos les funciona la misma fórmula, no, como una persona, porque cada persona, ¿qué es lo que dijeron por ahí? Es diferente. Cada persona es diferente. Por lo tanto, para cada discípulo debo tener un trato diferente. Para cada hijo debo tener un trato diferente. Los clientes, quienes se maneja clientes en un almacén, pues todos los clientes no son igual. Por lo tanto, yo no los debo tratar a todos por igual. ¿Cuál sería tratarlo al cliente como un caso más? Decir, no, el cliente, dígale tal cosa. No, yo debo conocer al cliente para tratarlo como una persona particular. Ahí algún cliente que yo tenía, que él no lo querían atender porque él era muy regatero, él era solo pedía excesivamente descuentos. Si usted le decía, ese artefacto le vale 10,000, él siempre decía, le doy 5. Y por eso se enojaba. Entonces, como yo ya lo conozco, cuando él llega, que no es mentir, es tratarlo como lo que él es, como esa persona que es él. ¿Cuánto vale ese? 15. Déjemelo en 10. Bueno, llévelo. Me evitaba la pelea, mientras que el otro que no lo conocía le decía vale 10. Y él le decía que se lo dejen 5. Como yo lo conozco, yo le digo, ¿cuánto vale ese? 15. ¿Me lo dejan 10? Bueno, llévelo. Y dejo de pelear con él. O sea, a cada persona no debo tratarlo como un caso más, como un cliente más, sino como una persona, porque cada persona es diferente. Lo mismo sucede en la medicina, allá con Magda, no sé si mira que cada paciente es diferente.
no es lo mismo inyectar a todos de la misma forma, o Magda inyecta a todo mundo de la misma forma, pues sí, de pronto en la parte mecánica operacional, pero trata de la misma manera al paciente cuando lo va a inyectar. No, pastor, aunque si bien es cierto, hay una técnica, digamos, que no se puede cambiar, pero sí el trato con las personas es a cada uno de manera particular. Hay unas personas que, por ejemplo, son muy nerviosas, que ni siquiera con ver la aguja nomás ya se asustan, entonces uno tiene que de pronto preparar la aguja en otro lado o envasar en otro lado que la persona no vea para que no se asuste. Hay otros que, por ejemplo, son todos afanosos o que quieren que rápido salir de eso, entonces también hay que de alguna forma como que calmarlos. Mientras unos son afanosos y toca calmarlos, hay otros a los que toca tenerles mucha paciencia para que se dejen inyectar, por ejemplo. Entonces cada persona es distinta y asimismo uno actúa conforme a lo que son ellos. Entonces, eso es tener capacidad de aceptación. O sea, psicológicamente, cuando hablamos psicológicamente y estamos hablando para un discípulo, para un hijo, para un cliente, para una persona, primero debo tener un alto grado de comprensión. O sea, yo debo comprender por qué ese cliente actúa de esa manera. Y segundo, debo tener esa capacidad de aceptación. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo rechazo, yo lo acepto. Y cuando yo lo acepto, cuando no le doy un trato por igual a todos, sino que a cada quien lo trato como persona y no como un caso más. Hablamos de un caso porque como líder a usted le van a llegar discípulos con muchos problemas que para usted ya son comunes, porque muchos le han llegado con el mismo tema. Entonces usted ya es común, ya usted ha dado unas 50,000 veces ese mismo consejo a diferentes personas. Y tendemos entonces a tratar a la persona como un caso más. Ah, sí, es que vino con un caso de infidelidad. Bueno, no debo tratarlo como un caso más de infidelidad, sino que debo tratarla a ella como lo que es, como persona. Porque ese caso de infidelidad a no todas las personas las golpea de la misma forma. A algunas les afecta de una forma, a otras les afecta de otra, a otras ni siquiera les afecta. Entonces, cada quien, como dicen ustedes, es diferente y de esa manera tengo que actuar con mi discípulo. Pero como nosotros queremos extender esto no solo al liderazgo, por eso lo amplío a la familia, al trabajo, a lo que sea, a sus empleados, si es que tiene empleados. No todos son igual, no los vea como un contrato más de empleo, sino a cada uno mírelo como una persona. Y de esa manera le voy a dar un trato especial a cada uno de ellos. El logro de la distancia social adecuada. Psicológicamente debo tener una distancia social adecuada. O sea, compartir la vida y sentimientos con el discípulo, pero debo tener una distancia social adecuada, que eso puede ser con los mismos hijos. Nosotros decimos es que yo no lo veo como un hijo, yo lo veo como un amigo, para mí es un amigo. Aquí podemos tener un problema de distancia social inadecuada o adecuada. ¿Qué significará eso? ¿Qué dice? Mónica, Jenny, ¿qué dice? Se salvó Mónica. Que sí podemos ver, ya sea a nuestro discípulo o a nuestros hijos, como un amigo, pero debemos mantener también ese respeto que debe haber entre padres e hijos y entre discípulos y discipuladores. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que mantener el logro de la distancia social adecuada. O sea, no mantener esa distancia que no me vaya a comprometer demasiado,
que no vaya a comprometer mi relación de discípulo a líder o de padre a hijo, de esposo a esposa. Mónica. Sí, Pastor Verano, eso me recuerda cuando yo apenas empecé a estudiar el curso de peluquería y allá nos decían que, o sea, nosotros las manicuristas, como manejamos bastante tiempo con una sola clienta, nos decían que nosotros teníamos que tener como ese don de llegarles a las personas, ¿no? Porque somos, o sea, ellas llegan a nosotros a dialogar, a contar las cosas que a ella les pasa. Entonces nos decíamos que teníamos que oír, callar y ser como discretas y no, o sea, darnos según la persona, ¿no? Porque a la confianza que ellas nos den. Y que debíamos de guardar ¿cómo se dice? A ver, o sea, ser como reservadas solamente con esa clienta y no ir a divulgar de pronto las cosas que nos cuentan con las demás personas. Y nos enseñaban a ser así. O sea, nosotros nos decían que éramos como unas psicólogas para las personas de los clientes que llegaban, porque siempre tenemos que darnos a cada persona según cómo nosotros las miremos, porque hay unas que son recochonas, otras son más serias. Entonces, según a eso, nosotros tenemos que adaptarnos. Exactamente, mire que ese es un buen ejemplo. O sea, estamos hablando de esa parte psicológica del líder. Debe tener un alto grado de comprensión. Debo comprender por qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sucediendo. Debo tener capacidad de aceptación, que quiere decir, yo no lo puedo hacer a un lado solo porque es diferente a los demás. Tengo que entender cómo puedo llegarle y debo tener un logro de distancia social adecuada. Mire el ejemplo. Antes, el principal psicólogo, más que todo, bueno, ahora ya es muy común los salones de belleza. Antes no era tan común un salón de belleza, sino una peluquería para hombres. Para los hombres, el psicólogo, ¿quién era? El barbero, el peluquero. El peluquero era donde todo varón que llegaba a hacerse peluquear le contaba toda su historia y el peluquero le enseñan eso. Mire, qué importante lo que dice Mónica. A la que va a cortar cabello, y no solo le enseñan a cortar cabello, sino que le enseñan esas partes humanas para que no se vea afectada, para que no vaya a dañar su mismo trabajo y su propia reputación. Por eso, mire, cuando va usted a una academia de estilistas para aprender a cortar el cabello, no solo le enseñan a tintar, a cortar, no, esa parte humana, con mayor razón en la parte de liderazgo. El líder debe aprender a mantener una distancia social adecuada, ni muy cerca, decían los viejitos, que se queme el santo, ni muy lejos, que no le alumbre, decían, ¿cierto? Debo tener una distancia, porque nosotros cuando, como dice Mónica, cuando permanecemos bastante tiempo con alguien, tendemos a crear un cerco emocional que involucra sentimientos y que puede causar daño tanto al uno como al otro. Al peluquero profesional le enseñan ese tipo de ética, que es ese secreto de confesión. Y cuando hablamos de un secreto de confesión, no solamente va aplicado al pastor, al líder, sino también a ese peluquero que va a escuchar muchas quejas, que va a escuchar muchos problemas y que si él éticamente es un profesional, él tiene que aprender a escuchar y a callar, a dar el consejo si es que está en capacidad de darlo, aunque nosotros no aconsejamos, sino solo guiamos, orientamos. Toda persona que esté a cargo entonces del liderazgo, y aún mire, en esa parte es necesario que aprenda a manejar ese distanciamiento social adecuado. Martica.
Por eso hay muchas veces que se pueden dar los casos entre familia, digamos que hay un profesional en que quiere ayudar a algún familiar. Es como un poquito difícil porque el corazón se le va a sensibilizar. Cualquier profesional que sea ya odontólogo, médico, digamos, psicólogo, que quiera ayudar a un familiar cercano, como decir, pues digamos, un hijo, un sobrino. Entonces es como un poquito difícil porque los doctores, los psicólogos tienen que ejercer su profesión tal cual. Y muchas veces por el sentimiento que presenta el familiar, ellos van de pronto, van a sensibilizar su corazón y no van a poder ayudar en realidad como es de ser, como tratarlo como paciente. Entonces es un poquito complicado también porque ahí muchas veces no se puede presentar esa distancia. Entonces, por eso se presentan estos casos así. Como dice Martica, un médico cuando tiene que intervenir, y sobre todo si es ya de extremo como un cirujano, por lo general él se declara impedido y dice, no, mejor que lo haga otro profesional, porque él ya tiene unos vínculos establecidos. Por eso lo que estamos diciendo aquí, si usted es discípulo y usted es discipulador, usted es líder, usted es pastor, mantenga una distancia social adecuada. Yo no me puedo involucrar demasiado sentimentalmente, emocionalmente con un discípulo, porque no voy a poder darle un consejo como debo dárselo, porque no voy a tratarlo de manera como debería tratarlo, porque ya está involucrados sentimientos. No, es que yo no le digo esto porque de pronto se enoja. Entonces, mire, yo ya como líder me voy cohibiendo de ciertas cosas. Yo ya no lo puedo orientar, ya no lo puedo corregir porque están involucradas sentimientos. Lo que dice Martica. Si el médico tiene un familiar, ya es difícil porque él ya se involucró emocionalmente. Pero nosotros los líderes debemos aprender a mantener cierta distancia para no comprometer nuestras emociones, nuestros sentimientos y de esta manera podamos actuar de una manera correcta con esa persona. Entonces, psicológicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Debo aprender a lograr una distancia social adecuada, ni muy lejos que yo no pueda entender a mi discípulo, ni muy cercano que después yo ya no pueda orientarlo y corregirlo, como un papá. Yo como papá puedo ser amigo, pero debo mantener una distancia social con mi hijo. Yo no puedo ser 100% amigo, porque entonces pierdo mi capacidad de padre para tener autoridad. Debo mantener una distancia apropiada con mi hijo, con mi hija, que yo pueda ser amigo sin perder mi condición de padre, que yo pueda ser amigo del discípulo sin perder mi condición de líder. De lo contrario, lastimosamente, si yo me hago muy amigo del líder, muy amigo del discípulo, poco a poco, ¿qué es lo que se puede ir perdiendo inclusive? Cuando el papá es muy amigo del hijo, muy amigo de la hija, ¿qué es lo que poco a poco, lastimosamente, se va perdiendo? ¿Qué dice Mónica? La autoridad. Exactamente, ¿cierto? Si yo soy muy amigo de mi discípulo, poco a poco pierdo la autoridad. Después me dice, no friegue. Poco a poco voy perdiendo la autoridad con mis hijos. Usted sí que friega. Porque se pierde esa autoridad. Por eso, a nivel de liderazgo, a nivel de autoridad, debo mantener una distancia social adecuada para que no pase lo que nos dice Martica. Porque ya cuando hablamos de un médico que se le enfermó un hijo y que hay que operarlo, ya
de él no depende, ya hay un vínculo, y por eso ahora él tiene que declararse impedido, porque el miedo a que se le vaya a morir hace que se equivoque y precisamente se muera. Jonathan estaba alzando la mano. Sí, pastor, sino que yo iba a comentar es una anécdota que me pasó hace tiempo en el colegio, cuando estudiaba en el bachillerato, digamos, a mí me iba muy bien en todas las materias, a excepción de la materia de español o castellanos, que pues nos tocaba con un profesor que era pues estricto y era el profesor amargado y tenía sus alumnos preferidos, como se puede decir, ¿no? Entonces, a mí me marcó mucho porque cuando yo, digamos, iba a exponer algo, me iba muy mal con el profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, con el bullying que hacían los compañeros, y en el momento que uno estaba dictando un párrafo de cualquier libro, mis nervios eran que no podía leer, ¿sí? Me atemorizaba eso. Y siempre me atemorizó desde, digamos, desde que comencé desde sexto hasta terminar bachillerato, siempre me atemorizó eso. Nunca pude, digamos, no pude leer en público porque me daba temor, me daba vergüenza de que los compañeros se iban a burlar de mí, ¿sí? Y siempre me pasó eso, me pasó y no podía superar eso. Hasta que llegó en el momento que cuando empecé a estudiar con la pastora Jenny, el discipulado, entonces yo le comentaba que ese fue mi problema. Entonces me dijo, no pasa ningún problema acá, porque acá, digamos, todos nos entendemos. Si tú no puedes leer, entonces vamos despacito, porque pues yo le decía, primero lea usted y yo voy respondiendo a las preguntas. Y desde ahí que fuimos estudiando, se me fue quitando todo temor de leer en público, incluso como pues usted se da cuenta que eh, somos los miembros de la alabanza, entonces se me fue quitando ese miedo, pero sí, el daño psicológico es duro también. Entonces, mire que hay un grado de comprensión, ¿no es cierto? Mire, estamos hablando de esa parte psicológica. ¿Cómo puedo ayudar a una persona? Cuando yo tengo ese grado de comprensión, comprender el por qué. ¿Por qué Jonathan tenía temor de leer? Si yo simplemente le digo, no, lea, eso, ¿cómo no va a leer? Sí, pues en lugar de ayudarlo, lo empeoro. Entonces, un grado de comprensión, comprender el por qué. Cuando estoy hablando de un grado de comprensión, estoy diciendo que el líder como un psicólogo, y mire, si Mónica nos dice, si alguien que trabaja en peluquería debe tener conocimientos psicológicos, con mayor razón entonces el líder debe tener ese conocimiento psicológico. ¿Cuál es lo primero? Debo tener un alto grado de comprensión con mi discípulo, con las personas que tengo que ayudar, que tratar, para poderles ayudar. Si yo comprendo por qué es que mi discípulo actúa de esa manera, yo lo puedo ayudar. Si yo comprendo por qué mis hijos están comportándose de esa manera, yo los puedo ayudar. Segunda parte psicológica, debo tener esa capacidad de aceptación, porque de lo contrario puede ser que yo conozca el problema de esa persona y por eso yo no la acepto. Nosotros como líderes nos van a llegar a contar diferentes cosas que tal vez humanamente para nosotros sería imposible aceptar. Ay, es que yo no acepto eso. No, es que usted no puede aceptar, pero es que usted está para ayudar. Yo no acepto que esa persona haga eso, pero lo está haciendo. Y yo como líder no puedo censurar, señalar, criticar, sino ayudar. Por eso es que tengo que mantener una cierta distancia social adecuada. No está diciendo que yo me tengo que mantener alejado. No, debo mantener una distancia adecuada. Como los vehículos. En la parte de atrás, por lo general, en los vehículos da alguna norma, dice que cuánto debo estar a distancia.
¿Si han visto por ahí? ¿Si han visto algún letrero atrás de algún vehículo? O si no dice los metros, dice mantenga Su distancia. Mantenga su distancia. ¿Por qué en los vehículos dice mantenga su distancia? ¿Qué dice Jonathan? Pues la advertencia que está dando el vehículo, digamos, cuando son vehículos de carga, ¿no? Cuando llevan el riesgo, ¿no? De esos tanques, por lo menos que cargan gasolina, dicen, mantenga su distancia, porque de igual manera de pronto puede ocurrir algún incidente o, digamos, en una subida, hay que mantener el grado de distancia porque es probable que el carro se le pueda apagar, se le pueda ir los frenos y no pueda mantenerlo, y entonces esa es la medida de seguridad que le dan en los vehículos, ¿no? Y por lo general, cuando no todos los carros tienen la misma capacidad de reacción al arrancar. Cuando estamos parados y vamos a arrancar, algunos arrancan, pero la gran mayoría retrocede para impulsar y entonces puede golpear al de atrás. Eso mismo sucede con las personas. Es como si tuviéramos un letrero ahí atrás nuestro diciendo mantenga la distancia. Con las demás personas, cualquiera que sea, debemos mantener distancia, como nos decía Mónica. Debo conocer a ese discípulo y a ese persona que llega que le haga el manicure, que llega que le haga un peinado. Debo escucharla, pero debo mantener mi distancia para no involucrarme emocionalmente con esa persona. Cuando nos involucramos emocionalmente con alguien, ya perdemos la autoridad, perdemos el buen juicio que debemos tener para no señalar, para no criticar. Por lo tanto, dejamos hasta ahí con estas características de, hasta ahorita miramos espirituales, después seguiremos ya características espirituales, ahorita características psicológicas. Solo estos 3 puntos que son importantes. Debo tener comprensión, debo tener aceptación y debo manejar una distancia social adecuada. ¿Qué nos dice Magda por ahí si está? Amén, pastor. A veces en el liderazgo, digamos, pues se trata más que todo la parte espiritual y pues se habla mucho de la oración, de la cercanía con Dios, todo eso, pero a veces se deja de lado estas características personales que son tan importantes, que realmente son pues como ese manejo con el discípulo, como decía ahí, el mantener esa distancia adecuada, el comprenderlo, el ser prácticamente un psicólogo también, ¿no? Entonces a veces los líderes se cree que solamente es oración y ayuno, oración, oración y nada más. Y se vuelve a veces juzgador del discípulo o por el contrario se vuelve compinche, digamos, alcahueta y no se llega a mantener ese equilibrio. Entonces es muy importante que esas características personales también se traten porque pues estamos tratando con una persona, estamos tratando emociones y nosotros como líderes también somos emocionales. Entonces es importante que aprendamos a manejar eso. Entonces, sí es importante esto que hemos aprendido, ¿verdad? Como dice Magda, no es solamente cuestión de aprender a orar por el discípulo, ore por su discípulo, ore por su discípulo. Sí, también eso es necesario. Pero además de eso debemos tener este tipo de conocimientos a nivel personal para que tengamos esa buena relación. Como nos dice Mónica, y me quedó gustando la parte de ella, no es solamente aprender a cortar cabello, no es solamente aprender a pintar uñas, sino que a ellas les enseñan ese trato humano que debe tener con su cliente y con mayor razón nosotros. Entonces, por eso es, no trate a cada discípulo como un acontecimiento más, sino como una persona que la podamos entender, comprender, valorar y de esa manera poderle ayudar.
tengamos algo en claro, que nuestro trabajo es completo, es integral, no solo es oración, no solo es recitarle algunos versículos, es integral. Tenemos que trabajar sobre la persona. Mónica le enseñan allá un trabajo integral donde se involucra a la persona, no solamente el cabello. A Mónica le podrían haber enseñado diciéndole, no la trate como una cabeza más, porque podría ser que solo se enfoque en la cabeza, ¿no? No la trate como una cabeza más, sino que a Mónica, ¿qué le dijeron? Trátela como qué? Como una persona, que es más que solo cabello. Las personas que van al salón de belleza de Mónica son mucho más que solo cabello, son mucho más que solo horquilla, son personas y cada persona necesita de un trato especial. Si quiere tener éxito en su salón, por eso es que le enseña. Y lo mismo pasa con nosotros. El discípulo es mucho más que solo persona, mucho más que solo problemas. El discípulo es mucho más que solo enseñarle Biblia. Es una persona a la cual debemos comprender, debemos aceptar y debemos guardar una distancia adecuada para poder hacer un buen trabajo. Así que espero que esta clase haya sido útil para nosotros como líderes, como padres, como amigos, como lo que sea, porque todos tenemos la oportunidad de poder ayudar a alguien, sea de la iglesia o sea de afuera. Si va a ayudar a la vecina, guarde su distancia social adecuada, porque después la va a meter en problemas, porque después se va a meter en dificultades. Hay vecinas que quieren ayudar a las vecinas, pero no guardan esa distancia social adecuada y después en qué problemas que andan. Así que el tema de hoy. Así que si Dios quiere, nos vemos el domingo y el próximo lunes con el mismo tema de características personales del líder, pero mirando ya otras características que también son importantes para cada uno de nosotros. Entonces, Magda, despídanos en oración y si tiene alguna conclusión y sugerencia, hable hoy o calle hasta lunes. Amén, pastor. Entonces, sí, la verdad es que, como decía, esos temas son muy importantes porque a veces se deja de lado eso, ¿no? A veces somos, como siempre en ocasiones usted dice, nos volvemos o nos creemos súper espirituales y decimos solamente lo espiritual y nos olvidamos a veces de cosas importantes como comprender a la persona, por ejemplo, o darle bases también para que esas mismas personas aprendan a, digamos que a solucionar sus dificultades también, ¿no? Entonces, pues, gracias, pastor, por esta clase. Entonces, ahora vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios de los cielos, te damos mil gracias, oh Señor, por este día maravilloso que tú nos has regalado, bendito Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, bendito Señor. Gracias por permitirnos y regalarnos estos medios, bendito Señor, porque a través de ellos, Señor, a través de estos espacios, cada día tú nos formas, bendito Dios. Tú eres un Dios de excelencia, Señor, y asimismo quieres que nosotros seamos esas personas de excelencia, personas integrales, Señor, que seamos capaces, bendito Dios, de mantener ese equilibrio en cada una de nuestras áreas, Señor, en esa área espiritual, pero también en esa área personal. Bendito Padre Celestial, todos en algún momento llegamos a ser esos líderes, bendito Señor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, tal vez en el barrio, en el colegio, Señor, y cuánto más si tenemos algún discípulo o dentro de la congregación, bendito Rey. Todos, Señor, estamos llamados a ser esos líderes, todos estamos llamados a ser esos guías, bendito Dios,
Por eso te pedimos, oh Señor del cielo, para que seas tú, Señor, el que forme nuestro carácter, el que nos permita ser, oh Dios del cielo, un carácter conforme al tuyo. Tú eres un Padre, tú eres un Maestro, y te pedimos, oh Dios, que esas características también sean puestas en nosotros. Queremos ser un reflejo tuyo, Señor Jesucristo, aquí en la tierra, para que así también esos discípulos sean reflejo tuyo, Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a controlar nuestras propias emociones, ayúdanos a conocernos nosotros mismos, ayúdanos a ser personas pacientes, a ser personas comprometidas y comprensivas también con las personas que nos rodean, bendito Señor. Gracias te damos, oh Dios del cielo, porque hoy nos permites conocer la importancia de todo esto, bendito Señor, porque tú nos permites entender, bendito Rey, que cada discípulo es diferente, Señor, que no es un caso más, que no podemos tratar a todos de manera general, que cada quien, Señor, necesita o tiene, bendito Dios, una necesidad específica, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría, Padre, para poder tratarlos a todos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad y poder obtener, oh Dios del cielo, esos resultados que tú quieres, bendito Señor, que podamos acercar a todos hacia tu camino y lograr que cada uno sea salvo, bendito Rey. Te damos mil gracias, oh Señor, por esta clase, gracias por la vida de nuestro pastor, porque le da siempre esa sabiduría, ese conocimiento, Señor, que él de manera generosa imparte en nosotros. Gracias por la pastora, por sus hijas y por toda su familia, Señor. Bendice, oh Dios del cielo, también a cada persona aquí, Señor, en esta noche, cada familia aquí representada. Entregamos nuestras necesidades en tus manos, Señor, confiados, bendito Dios, en que tú las suples conforme a tu voluntad, bendito Rey. Gracias, oh Dios del cielo, por permitirnos iniciar esta semana tomados de tu mano, bendito Señor. Y porque sabemos, bendito Padre, que en todo momento tú nos acompañas, Señor, y que todo lo que hagamos será conforme a tu voluntad, bendito Rey del cielo. Grande y maravilloso eres tú, bendito Rey. Te pedimos que des descanso, Señor, en nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que toda amargura, toda tristeza, toda cosa desagradable, Señor, toda ansiedad, hoy la ponemos delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos mil gracias, oh dulce Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo estamos? Victoriosos. Victoriosos. Dios les Bendición, bendiga. pastor. Dios les bendiga. Recuerde que ahí en el Facebook va a encontrar el enlace para la tarea. Cada sección tiene su propia tarea. O en el grupo de WhatsApp también. Dios les bendiga. Que pasen